Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes Héctor Leites en la clase de hermenéutica. Tengan ustedes un precioso y lindo día para disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Hoy continuamos con la clase de hermenéutica. Habíamos dicho en el programa pasado acerca del curso de hermenéutica y habíamos comenzado con la definición de lo que era hermenéutica, era la clave, o como definición es la ciencia que nos enseña a interpretar y determinar el significado de las palabras, de los versículos, principalmente de los textos bíblicos. Y se trata de leyes que hay que respetar, leyes como la hermenéutica sagrada, la especial. Tenemos que respetar las reglas de la hermenéutica, como habíamos dicho en el programa pasado, el área de movimiento de la palabra, el texto, el contexto, la analogía, que todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso, pero estoy recapitulando la clase pasada, que fue una introducción de lo que era la hermenéutica. Todo esto hay que respetarlo. Después tenemos las 152 figuras literarias que la Biblia contiene. En total son 217, pero se reúnen, digamos, o se agrupan en un total de 152. Vimos también un poco acerca de la reseña histórica, que hablábamos del tiempo de Esdras y Nehemías, que estaban poniendo el sentido, leían con atención, explicaban, le daban el significado correcto de las palabras, allí en Nehemías capítulo 8, que dice que ponían el sentido de modo que podían entender las Escrituras. Por supuesto, hablamos también en esta introducción, algunos pueden ver el programa pasado porque tocamos un poco de qué pasa si yo corro una coma, como en Mateo 25, que decíamos que mientras iban a comprar vino, llegó el esposo, y era mientras fueron a comprar, vino el esposo. Bueno, era un poco un chiste que hacíamos de correr una coma, pero justamente esa es la clave, porque en Mateo 25, verso 10, hacemos un chiste corriendo la coma. Hacemos que las mujeres vayan a comprar vino y el esposo se encierren en la casa. Ahí sería un chiste, pero en Efesios o en Corintios o en muchos lugares más ya podemos cambiar el sentido y podemos cambiar hasta la doctrina por solamente correr una coma. No estoy diciendo de sacar o de colocar, solamente de correr una coma, de no pausar donde tiene que estar la pausa, entonces damos otro sentido al asunto. Por eso es importante esto que estamos hablando de la reseña histórica, de lo importante de la interpretación. También hablábamos acerca de la necesidad de la hermenéutica, y necesidad que mayormente hoy, ¿no? Necesidad, porque si hablamos de los tiempos bíblicos, si era importante, imagínese hoy, con el abismo cultural del tiempo. Estamos hablando de que la Biblia se escribe en un periodo de 1600 años, en 3 continentes diferentes, pero además se escribe en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Mayormente el Antiguo Testamento en hebreo y algo de arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Más de 40 escritores, dijimos también, que eran de diferentes culturas y formaciones: pescadores, estadistas, campesinos, recogedores de higos silvestres, pastores, pero también estadistas, médicos, como Lucas, hombres encumbrados, ¿verdad?, como un Pablo y otros más. Entonces,
ante toda esta variedad, 1600 años, 3 continentes, 3 idiomas, más de 40 escritores, diferentes culturas, pero diferentes lugares. Se escribió en el desierto, en la guerra, en el palacio, en una cueva, en una cárcel, arriba de un barco. Se escribió en diferentes lugares. Entonces sería imposible tener hoy algo que esté hablando del Génesis al Apocalipsis el mismo hilo de oro, hablando lo mismo de la salvación, hablando de lo mismo de Cristo, hablando de la misma línea desde Génesis a Apocalipsis, llevando al encuentro con Dios a través de un hombre, el Señor Jesucristo. Dios habiendo levantado patriarcas, sacerdotes, jueces, profetas, hasta que vino realmente quien iba a lograr esa entrada al cielo, que es el Señor Jesucristo. Sería imposible hoy armar. Ni 3 libros se pueden escribir que tengan la misma secuencia, escribiéndolo en el mismo año, en diferentes lugares. No podemos pensar que uno escribió, el otro continúa y el otro continúa sin conocerse, sin verse. Hoy sería muy fácil, le mandás un mensaje de texto y diciendo: Marcos, yo terminé en tal capítulo. Lucas, mire que yo utilicé la genealogía de José. Usted, Lucas, que es griego y puede acceder a otros documentos, haga la genealogía de María, que fue lo que se hizo. Entonces hoy sería muy fácil. Le mando el PDF, le mando el Word, le mando el WhatsApp y le digo: mire, yo hice hasta acá. Mire que yo no puse énfasis en esto. Marcos, usted ponga más énfasis en los milagros porque usted es romano y le va a escribir a los romanos. Lucas, usted ponga un poquito más de énfasis en el Jesús hombre, porque usted es médico. Usted lo puede presentar perfectamente como Jesús hombre, el Hijo del Hombre. Y yo, Mateo, me encargo a mostrarlo como el Hijo del Rey. Entonces sigo esta línea. Hoy sería muy fácil, se ponen de acuerdo, toman un café y cada uno escribe. Pero aquel entonces no. La mayoría no se vieron, ¿no? Si estamos hablando de que se escribió en 1600 años, evidentemente muy poquitos fueron contemporáneos. Por eso es muy importante el estudio de la hermenéutica, para vencer este abismo cultural. Y es el arma que tiene el soldado de Cristo. Es el arma que nosotros tenemos, la gran herramienta que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Es realmente el estudio de la palabra de Dios. Sería imposible nosotros poder entender muchos versículos. No estoy diciendo para lograr la salvación. Para lograr salvación no se necesita absolutamente nada. Se necesita creer en Cristo. Pero estoy hablando de estudiar, interpretar. Esto no nos va a hacer más espirituales. No vamos a ser más espirituales nosotros estudiando hermenéutica. Pero sí, en el momento del análisis, corremos con mucha ventaja. Y podemos saber exactamente lo que se está diciendo. Por eso la gran necesidad de lo que es el estudio de la palabra de Dios. Algunas cositas más yo quería mencionar en el día de hoy. Habíamos mencionado el otro día acerca de un Pablo bien preparado también, mostrándole realmente cómo era el tema de la salvación y cómo era el tema de nosotros, descendientes de Dios. Pablo utiliza allí en el Areópago, en Hechos 17, él utilizó ese poeta Arato, como él dijo, como vuestros propios poetas también han dicho, somos descendientes de Dios, somos de un linaje. Y él citó el poeta Arato del poema Fenómenos del tercer siglo antes de Cristo. Por eso, sí será bueno estudiar, analizar, observar y ver bien lo que está pasando. En el día de hoy, esto es una recapitulación de lo que vimos en la clase pasada, en el día de hoy quiero ver un poco los métodos que hay hoy de interpretación de la Biblia. Y quiero mostrar justamente 3 métodos erróneos, incorrectos, que se están utilizando, que es la manera incorrecta de analizar la palabra de Dios. El primer método que se utiliza es el método racionalista. ¿Qué indica esto? El juicio humano es el que prima, o sea, consiste en someter toda la escritura, absolutamente toda la escritura, al juicio humano para, de alguna manera, determinar la validez, sí o no, de sus declaraciones, si esto es milagro o es realmente casualidad, si es milagro o le llamamos milagro moral. Este método es, por supuesto, es equivocado, es erróneo, pero no solo es erróneo, sino que ocasiona de anular la fe de la persona, anular también los milagros de Dios. Hay algunos libros que yo he leído sobre estos métodos, que se utilizan lamentablemente por ahí.
algunos por supuesto, de este método racionalista. Entonces someten todo lo que es milagro en la Biblia, que es milagro, no tiene explicación. Si es milagro, no tiene explicación. Si se puede explicar, entonces ya no es milagro. Compramos el libro que lo explique o el papel de del medicamento que diga cómo fue la cosa. Milagro es milagro. Por supuesto que también hubo acontecimientos de formas naturales. Pero ellos toman los milagros y dicen, esto no es un milagro, esto es algo que o fue casualidad o fue un milagro moral. Le pongo un ejemplo, solo un ejemplo, mirando de métodos erróneos, ¿verdad? Estos libros dicen que el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces no fue un milagro que Jesús multiplicó de forma milagrosa, sino que fue un milagro moral. ¿A qué le llaman milagro moral? Al ver en el relato allí en Lucas que había un joven que tenía su merienda, él saca su merienda porque lo buscaron y dijeron, mire Jesús, solo hay un muchacho que tiene estos panecitos y este pececito acá, no hay más nada, solo este muchacho lo tiene. Entonces todos al ver que este muchacho sacó de su mochila, sacó su merienda, porque es medio cómico también, ¿no? Todos al ver que este muchacho sacó su merienda para compartir, todos fueron conmovidos emocionalmente y dijeron, qué grande este joven, qué impresionante este muchacho. No puede ser que nosotros tengamos la comida guardada y no la saquemos. Entonces todos sacaron sus comidas que estaban guardadas y la quisieron compartir con los demás. Fue un milagro moral. Fueron tocados emocionalmente diciendo, no podemos ser tan egoístas. Este niño quiere compartir su merienda y nosotros la tenemos en la mochila y no la compartimos. Y casi 20.000 personas, porque esto es lo cómico, ¿no? Porque eran 5.000 sin contar hombres y mujeres, sin contar mujeres y niños. Por lo tanto, nosotros podemos darnos cuenta que si eran 5.000, sin contar mujeres y niños, estamos hablando de entre 15.000 y 20.000 personas. O sea, lo grandioso es que casi 20.000 personas o 15.000 personas o las que sean, todos compraron el mismo alimento. No sé en qué supermercado compraron todos pan y pez. Pero además, todos sacaron su merienda y la compartieron. Entonces, es ahí que todos pudieron comer. Uno dice, es un chiste. Tenés que tener más fe, porque quieren anular la fe y el milagro, pero tenés que tener más fe para pensar cómo hicieron 15.000 personas para ir a un supermercado de la época que no había, para comprar todos la oferta del día. Se ve que era la oferta del día, pan y pez. Bastante cómica la cosa, ¿no? Pero lo empujan como el método racionalista, que es someter todo al juicio humano para determinar la validez o historicidad de sus declaraciones. ¿Está bien la historia? ¿Está bien el milagro? No, esto es así. De esto podemos seguir hablando días, ¿no? Pero quería mostrarle que este método racionalista toma todo en forma, aborda todo de una manera muy filosófica, pero sobre el juicio humano. Por supuesto que hay otras cosas cómicas. Dicen que las murallas de Jericó no cayeron por el poder de Dios, sino por la resonancia de las trompetas. Como yo tengo el libro, entonces, y es mío, entonces agarro la lapicera y lo escribo. Y le pongo, Señor, por las dudas, Señor, déjeme decirle que si cayeron por la resonancia de las trompetas, fue más grande el milagro, porque hay que soplar fuerte para tirar un muro que en ciertos lugares tenía 13, 14, 15 metros de ancho. Porque si usted lo recuerda, sabe que en el muro, allí en Jericó, habían calles y casas. Rahab la ramera, la tatarabuela de David, que fue la tatarabuela de David, vivía sobre el muro. Los muros no eran muros de 15 centímetros como tenemos hoy. Tenían 15 metros, 13, 15 metros. Montados en piedra de una manera increíble. Y vos decís, ¿y qué lo hizo caer? La resonancia de una trompeta. Fue milagro porque vas a tener que soplar muy fuerte, realmente. Bueno, fíjese a dónde estamos llegando, ¿no? A reírnos del método justamente racionalista. Es una locura, pero usted tiene que saber que muchos ya están abordando con este método de encontrar toda la forma. Esto no es así, la pesca de Pedro no es que tenía 2 estateros, sino que él pescó mucho, después lo vendió en el mercado, hizo plata y pagó los impuestos.
Todo ahora es todo método racionalista. Tenga cuidado, eso es humanismo, por supuesto. Es método erróneo. Grábeselo muy bien. El otro método que hay también, y está en los libros, es el método alegórico místico. O sea, todo es místico. Son alegorías, son fábulas, todo está basado en lo que es lo místico, lo escondido. Por supuesto que en la Biblia tenemos fábulas, tenemos metonimia, parábola, tenemos 152 figuras literarias, que no vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas de ellas cómo se trabajan, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos figura literaria. Todo lo que no es literal es figurado. Yo no puedo estar pensando que en el Apocalipsis, cuando dice que hay una mujer vestida de sol sentada sobre 7 colinas, es literal, porque diría, qué mujer grande. Y vestida de sol, o sea que se ve que iba a algún desfile. Una mujer muy grande vestida de sol sentada sobre 7 colinas. Uno dice, che, me parece que literal no es. No, es figurado, es figurado. Entonces, por supuesto que la Biblia tiene figuras literarias, pero especifica bien cómo es la figura y describe bien cómo es la figura. ¿Por qué? Porque el método alegórico místico no analiza. Dice, esto es así. Esto es místico. No es literal, sino es místico, alegórico. Esto es así. Esto se tiene que interpretar de lo místico, de lo escondido, de lo espiritual. Y vaya que tenemos un gravísimo problema. Algo que tenemos que saber en esto de en estas primeras clases de hermenéutica, que el judío tenía, digamos, unas maneras de interpretar la Biblia. Los judíos, me estoy refiriendo a los judíos en la Biblia. Ellos tenían el método Pesat, o Peshat, como dicen algunos, que era el método literal real. Todo era literal, todo era real. El método Remás, que era el significado de lo sugerido. Tenían que ver qué está sugiriendo el escritor o el que está diciendo algo. El método Derush, que era el método que era el resultado después de una larga e intensa investigación. Ellos sacaban ese resultado después de una larga e intensa investigación, que tenía ventaja investigar. Pero el otro método, dijimos Peshat o Pesat, en realidad, Remás, Derush y el Sod. El método Sod, o Yod, como le llaman algunos, pero se escribe Sod, era justamente este que estamos hablando ahora, lo alegórico y lo místico. Traía ciertos problemas. Usted va a entender algo que va a pasar con el escritor de Hebreos, y aún va a entender mucho del capítulo 6, 7, 8, principalmente el capítulo 6, 7 de Hebreos, que el escritor de Hebreos, teniendo un solo versículo, uno solo en Génesis, uno solo realmente de Génesis, hablando de Melquisedec, él escribe muchísimo y dice muchísimo de Melquisedec. Y uno dice, ¿de dónde saca los datos si no lo hay? Justamente de eso. El escritor de Hebreos dice que Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tuvo principio de día, no tuvo fin de días, es eterno. Y uno dice, ¿de dónde sacó eso? Si era un hombre literal, muy importante porque era el rey de Salem, fue el único rey y sacerdote para justamente tipificar después a el único rey sacerdote, Cristo. Por eso dice el escritor que Cristo es sacerdote por el orden de Melquisedec. Ahora, hay un montón de datos de Melquisedec en Hebreos 6, 7 y 8, y uno dice, ¿pero de dónde sacó si hay un solo versículo en Génesis? Después hay otro versículo en el Salmo, pero el Salmo lo saca de Génesis también. O sea que no hay datos. ¿De dónde trabaja? Trabaja, escuche bien, con los datos que están en la cabeza del judío. Trabaja con la ausencia de datos. Trabaja con el elemento de ellos, alegórico místico. Y él dice, no importa, le voy a demostrar que Cristo es superior a Melquisedec. Porque si bien Melquisedec no puede ser sacerdote, tampoco Cristo puede ser sacerdote. Dice, si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque no era de la tribu de Leví. Jesús era de Judá. Por lo tanto no podría ser sacerdote. Pero lo es por derecho personal porque Dios dijo, eres mi sacerdote, mi hijo. ¿Cómo lo fue Melquisedec? Entonces ahí el judío entendía, pero entonces Cristo es superior a Melquisedec. Y en aquel entonces el judío sabía muy bien quién era Melquisedec. Y que Cristo fuese superior a Melquisedec era lo que el escritor de Hebreos quiere mostrar. Eso es justamente el tema de Hebreos.
Por eso la hermenéutica te ayuda a interpretar todo esto, porque el escritor de Hebreos justamente quiere decir eso, que Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, al tabernáculo, a los sacrificios, a las ofrendas, a Melquisedec. Cristo superior a todo, absolutamente a todo. Ahora, el método alegórico místico tiene sus gravísimos problemas, porque para colmo, es el método, de lo que estamos mirando, es el método que más les gusta. El judío en aquel entonces, de Pesat, Remás, Derut y Sod, prefería el Sod, alegórico místico. Y los escritores trabajan con ello. Los escritores aprovechan esto. Muchas leyendas en la Biblia de los judíos. Hablamos de la mitología griega, que la tuve que estudiar para ser profesor de griego y algunas cositas más. Pero las creencias judías, lo que es las costumbres y las creencias judías era impresionante, impresionante. El judío pensaba que había una piedra, en las leyendas, que había una gran piedra que siempre le dio el agua al pueblo de Israel. Que la piedra iba justamente girando atrás del pueblo de Israel. Casi como de los dibujitos, ¿vio? Pero Pablo, cuando escribe en Corintios 10, dice, y la piedra que lo seguía era Cristo. Pablo no va a discutir que eso es una falacia, que es una leyenda, que es una tontería. Simplemente aprovecha esa tontería que estaban diciendo y dice, muy bien, señores, la piedra que lo seguía era Cristo. O sea, diciendo, siempre Cristo estuvo con el pueblo de Dios. Entonces hay que tener cuidado con este método, porque no solo era el método que más le gustaba a los judíos, sino que hoy en día, entre el método racionalista, el método dogmático, que ahora lo voy a ver, y el alegórico místico, hoy la gente se inclina al alegórico místico. Pero ninguno de los tres son correctos, ninguno de los tres. El método racionalista somete toda la escritura al juicio humano. El método alegórico místico es toda alegoría, todo misticismo, mitología, leyendas, y por eso hay tantas leyendas en la Biblia, muchísimas. La leyenda de que creía que un ángel movía el agua, la leyenda que un ángel tomaba el espíritu del cuerpo y lo devolvía comenzando el tercer día, eso está en Lucas. Hay muchas, que algunas las vamos a ver, por supuesto, de que un ángel era muy parecido a vos, pero muy parecido, y casi idéntico, tu gemelo. Que decía la leyenda que tenemos un ángel guardián exactamente igual a nosotros. Eso está allí en Hechos, cuando Pedro golpea la puerta, y Rode de la emoción no abrió y corrió adentro y dice, Pedro, liberaron a Pedro, está Pedro allí, no es Pedro. Y discutieron tanto que transaron con algo. Mirá, le dijeron, Rode, si vos decís que hay alguien que es Pedro, entonces debe ser su ángel. Su ángel, ¿por qué? Porque creen que el ángel era exactamente igual a las personas. O sea, usted tiene un ángel igual, yo tengo un ángel igual. Así que si me ve a mí por ahí haciendo algunas cosas malas, no fui yo, no fue Héctor Leites. Es mi ángel. Entonces, es interesante esto, pero muchas leyendas, muchas, con ángeles de todo. Que un ángel fue el que dio la ley a Moisés, como dice Hechos 7, dice, y el ángel que le hablaba, y por disposición de ángeles fue entregada la ley. No, fue Dios. ¿Que estuvieron los ángeles presenciando? Supongo que sí, porque era algo hermosísimo eso, pero no fue un ángel. Bueno, muchas leyendas, hay más de 70 leyendas en la Biblia. Y uno dice, ¿y quién la inventó? Los judíos, más la mitología griega, más las creencias. Entonces, ¿se imagina hoy tratar de analizar toda la escritura por el método alegórico místico, con toda la mitología griega y con todas las leyendas de los judíos? Sería realmente una locura. Por eso es el método incorrecto. El otro método que es incorrecto, que es erróneo también, es el método dogmático, peligroso, muy peligroso. Viene de la palabra dogma, ¿verdad? Que significa una entrega, una enseñanza, algo que se coloca. El método dogmático es el método vertical. Se dice así, está escrito así, no se toca, punto y se terminó. O sea, es así y punto. Y uno dice, no, pero pará, no es literal. Ahí dice eso. Pero alguien me dice, Leites, no es literal, ahí dice que el que no aborrece padre, madre, esposas,
esposos, hermanos, hijos y aún su propia vida, no puede ser discípulo de Cristo. No, Leite, pero tenés que mirar la analogía. Yo no miro analogía, yo no estudio. Esta Biblia es la que tenía Pablo, así que esta Biblia dice así, la suya también dice así. Así que si usted quiere ser discípulo de Cristo, tiene que aborrecer a papá, a mamá, inclusive dice esposa. Algunos van a aprovechar el versículo y decir, la Biblia dice que yo tengo que aborrecer a mi esposa, entonces la despedí, le di carta de divorcio como Deuteronomio 24, la despedí, la eché. No, hay que ver el verbo. Hay que ver el contexto, hay que ver lo que está diciendo. No es aborrecer, es amar menos. Por eso el pasaje paralelo, vio que yo le dije en la clase pasada y lo volví a repetir, que si yo no analizo la palabra, el contexto y el pasaje paralelo, la analogía, el estilo literario del escritor, la limitación del contexto, entonces yo no voy a entender bien. Fíjese este pasaje que estoy citando en Lucas 14, el que no aborrece padre y madre. Cuando yo voy al pasaje paralelo, ya el pasaje paralelo no dice eso, se colocó bien el verbo, que dice amar menos, el que ama más a papá y a mamá que a mí. O sea que tengo que seguir amando a papá y a mamá, por supuesto. Y cuanto más amo a Dios, más amo a papá, mamá, hermanos, esposa y prójimo. Por eso es sumamente importante el estudio. Pero el método dogmático es peligrosísimo realmente, muy peligroso porque habla de que esto es así, punto y se terminó, no se discute. Y si alguien quiere decir otra cosa, está tergiversando el texto y eso es herejía. Por lo tanto ya lo marcamos y usted aquí no entra. Cuidado con esto, mucho cuidado porque es el método vertical, se tiene que aceptar y no se discute. Entonces yo digo, otro versículo. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a imaginar que yo le digo método vertical, como está, las mujeres se salvarán engendrando hijos. Timoteo 2:15. Usted dice, no, Héctor, ese versículo hay que analizarlo en el contexto. Además, el propio versículo hay que analizar el verbo. Hay un plural que no está colocado allí, hay que mirarlo bien. Digo, hermano, lo lamento. Si la mujer no tiene hijos, no es salva. Por supuesto que la soltera tiene menos probabilidad de tener hijos, así que ya la mandamos al infierno. Y la mujer casada la mandamos 10 años al purgatorio, hasta que tenga el hijo. Usted dice, pero Ley, te estás diciendo una locura. ¿Cuándo la salvación fue por obras? Me estás diciendo que tiene que obrar, tener un hijo para ser salva. Lo dice el texto, es así. Usted lo puede leer allí en su casa. La mujer se salvará engendrando hijos. Timoteo. Entonces cuando lo analizás, no está hablando de las mujeres, ni está hablando de ser salva por un hijo, sino que vendrá la salvación por el engendramiento del hijo, porque está hablando de Eva y no de todas las mujeres. O sea que a través de Eva, de la simiente de Eva, va a venir la salvación que golpeará, lo que dice Génesis, una herida de muerte a la simiente de la serpiente. Entonces uno dice, pero Ley, te hubieses explicado. Yo pensé que la mujer que no tenía hijos se iba al infierno. No. Ahora se da cuenta el método vertical. Puedo seguir 3 días más mostrando versículos así, verticales. O el de Lucas 16, famoso Lucas 16, versículos 8 y 9. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Así que usted tiene que robar, estafar, jugar una lotería, sacar plata. Plata injusta, plata mala, ¿verdad? Plata mala, no sé, algo raro. Y va a tener que tener amigos. ¿Cómo puede tener amigos si usted tiene plata? Comprando botellas de whisky, pagando comida, viajes. Usted tendrá un montón de amigos, pero un montón de amigos. Y lo hizo, como dice la Biblia, con riquezas injustas. No lo hizo con su trabajo, con su labor, sus 8 horas de trabajo, con lo que usted ha trabajado durante el día y cobró a fin de mes. No, eso no se toca, eso lo deja ahí. Tiene que ser con las riquezas injustas. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Usted dice, pero ¿es vertical eso? Lo dice así, hermano. Yo no puedo andar tergiversando el texto. Así que debe ser. No me cierra mucho, ¿no?, en la ética y la moral, pero bueno, hay cosas raras en la vida. No. Lo que está diciendo es, la palabra griega es adiké, por eso se estudia el área de movimiento de la palabra, el contexto, a quién se lo dice, si es una parábola, si es una sinédoque, una metonimia, se analiza, se ve cuál es la palabra griega, que es adiké.
Di que es justicia. A es privativa, por lo tanto es por medio de lo que no tiene moralidad. El dinero no tiene moralidad. Los mismos 50 pesos que mató a un muchacho por la venta de pasta base, consumió y murió, ese mismo dinero, el que tiene el dinero ahora que lo vendió, va al almacén, compra una leche, deja el dinero allí. El mismo dinero, esos mismos 50 pesos con la misma numeración, el mismo dinero, yo entro a los 5 minutos. Compro y me devuelve de vuelta esos 50 pesos. Esos 50 pesos yo voy a una librería cristiana y compro un Evangelio de Juan, se lo regalo a mi vecino se convierte, acepta a Cristo como su Salvador y se muere del corazón al otro día. Y usted dice, qué raro, Leites. Estos 50 pesos mató a un muchacho, pero estos 50 pesos hizo que este hombre fuese al cielo. Es raro. Murió también, pero se fue al cielo. Y dice, pero ¿seguro que son los mismos 50 pesos? Los mismos porque tienen la misma numeración. Pero entonces la plata no tiene moralidad. No. Usted le da el valor al dinero. Usted le da la moralidad al dinero. O compra un Evangelio de Juan, o compra un cuchillo para asesinar a uno. Y usted dice, pero entonces el dinero no tiene la culpa. No. Usted y yo tenemos la culpa. Eso es lo que está diciendo allí. Ganad amigo por lo que frecuentemente no tiene moralidad, para que cuando estas riquezas falten, nos reciban en las moradas eternas. Quiere decir, invertí el dinero moralmente bien para que muchos, los verdaderos amigos, se salven y nos reencontremos un día en la patria celestial. ¿Se da cuenta? Pero si usted es literal, método dogmático, acá dice, ganad amigo por medio de las riquezas injustas. Claro, injusta suena que lo tengo que robar. No, el dinero es injusto. No tiene justicia el dinero. Es lógico, si es papel. Sí, la moralidad se la da usted y yo. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Ahora, tenemos 3 métodos. Racionalista, no. Alegórico místico, estaríamos todos volando allí, dándonos vuelta a carnero, enloquecidos. Porque es todo místico. Dogmático, problema gravísimo, lo estamos mirando ahora. Pero ¿cuál es el método correcto? Bien, yo quiero finalizar esta clase mostrando qué dice la Biblia y cuál es el método correcto de interpretación en este curso de hermenéutica. Y por supuesto, para la clase que viene, comenzaremos a ver las reglas. Ahí sí, prepárese bien. Biblia abierta. Si usted no tiene Biblia abierta, le saco la amarilla. Yo saco amarilla. Un chiste, por supuesto, aunque tengo la amarilla, por supuesto, que la voy mostrando siempre. Pero la clase que viene ya comenzamos a analizar algunos textos, así que papel, cuaderno, lápiz, lapicera, marcador, Biblia abierta. Y si hay más de una Biblia, mejor. Usted puede tener la mesita así, ¿verdad? Como tengo yo, así, mire, acá está, Biblia, Biblia abierta. También puede tener su tablet, su celular, todo lo que quiera. Ahora, quiero mostrar, para finalizar, el método correcto. El método correcto se llama gramático histórico. Grábeselo muy bien. Gramático histórico. Gramático, se respeta el lenguaje. Sea el hebreo, sea algo del arameo, que hay poco, pero hay, y el griego. Se tiene que respetar. No puedo decir, no, a mí me parece que era el español. No. Se tiene que respetar. Porque hay muchas traducciones que van cambiando los sinónimos. Yo en papel nomás tengo más de 140 traducciones y versiones diferentes de Biblia. Más de 140 en papel. En computadora tengo muchísimas más. Entonces uno dice, ¿y por qué hay tantas Biblias? ¿Son diferentes? No, son Biblias. Van cambiando el sinónimo, la palabra, tratan de ajustarse más a la época, a la idiosincrasia, buscando los textos originales. Yo recomiendo que usted estudie griego, se lo hablo como profesor de griego también, pero mientras no estudie griego, ¿cómo puede usted saber? El mejor método de estudio para estudiar la hermenéutica es la comparación. Veo esta Biblia, esta versión y esta, varias versiones. Ahora, el método correcto de la hermenéutica es gramático histórico. Se respeta la gramática. Se tiene que respetar la gramática sí o sí. Y la historia de la Biblia, es fidedigna. La tengo que estudiar. Y tengo que saber lo que se llama. En algunos libros le van a llamar el método correcto, el método literal. Pero es complicado decir método literal porque podemos caer en tomar todo literal. Cuando la Biblia tiene
figuras literarias, muchas figuras literarias. Jesús habló, ¿cuántas parábolas utilizó el Señor? Parábolé, viene del griego. Pará es una preposición que quiere decir al lado de o junto a, y balo o volé es arrojar. Por eso la parábola es una historia que yo cuento. Acá, no es una exageración de historia, no, eso es hiperbolé, hiper. Usted conoce bien la palabra hiper, ¿verdad? Hipertrofia, hipermercado, hiper es grande, más allá, y volé es arrojar. Por eso la parábolé es una cosa, parábola, y la hipérbole es otra cosa. La parábola es una historia que yo cuento acá, al lado de. Pero la hipérbole, o la hipérbola, entonces nosotros estamos diciendo que es más allá, es una exageración. Tiene que ser una exageración. Cuidado, método correcto, gramático histórico. Gramático histórico. Hermanos, podríamos decir que uno de los primeros que interpretó mal la Biblia fue Don Satanás. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la tentación de Jesús en Lucas 4, y Satanás no arrancó en Lucas 4, viene de atrás, un poquito más para atrás, él siempre tergiversó todo. Del comienzo dice, ahí va, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Fíjese las palabras. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Y Eva, que la tenía clarita, dice, mire, don Sata, usted se equivocó. Déjeme decirle que de todo árbol del huerto podemos comer. Pero dijo Dios que de este no, porque el día que comemos morimos. Entonces, como él utiliza la misma palabra, las mismas palabras pero invertidas, tergiversando, él dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Y Eva dice, de todo árbol podemos comer. Está equivocado usted. Y él dice, no, pero no moriréis. ¿Cómo que no? Si él dijo que sí. No, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman serán como él. O sea, le está diciendo, Dios les prohibió porque les tiene envidia. Porque Dios sabe que el día que ustedes coman serán como él. Ahí comenzó todo un sistema de nueva era. Todo un sistema de visualizar, confesar, decretar y poner el espíritu humano a lo alto, lo más alto. Lo más alto del espíritu humano. Dios que se corra. No se olviden, hablando de gramático histórico, el método correcto, que Satanás fue el primero que tergiversó. Y Satanás en la tentación no solo apuntaba a la desobediencia, apuntaba específicamente al rompimiento, escuche bien, cortar la situación de dependencia con Dios. Que el hombre dijese, yo por comer puedo saber, entender y hacer, no preciso de Dios. Eso comenzó en Génesis 3:6. Y lo logró, en cierta manera, Satanás. Por eso introdujo el pecado con Adán. Entonces uno dice, hoy la idea es cortar la situación de dependencia con Dios. Sí, que Dios se corra, usted y yo podemos hacerlo. Por eso hay tanta filosofía que el método correcto, gramático, histórico, nos está, alertando en estos días. Por estudiar la Biblia nos está alertando de todo esto de elevar el espíritu humano a lo máximo. Usted es grande, poderoso, usted puede, sí, confiese, decrete, suelte, todo eso. Y uno dice, ¿y Dios dónde está? Que se corra Dios, yo puedo, usted es grande, poderoso. Y qué peligro, ¿no? Qué peligro. Por eso el método correcto es gramático, histórico. Respeto la gramática, respeto la historia. Hermanos, no solo en el Génesis. En Lucas 4, que le estaba mencionando, cuando nosotros hablamos de la tentación de Jesús, que fueron muchísimas, se registraron 3 porque las 3 que se registraron en Lucas 4 apuntan cuerpo, alma y espíritu. Porque Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, cuerpo, alma y espíritu. Pero el texto griego dice que continuamente siendo tentado en el desierto, no 3, cientos de tentaciones en los 40 días. Es interesante que cuando yo pregunto a veces en una clase de hermenéutica o lo que sea, digo, ¿qué hace Satanás con la palabra de Dios? La tergiversa, la cambia, saca, pone, tuerce. Digo, bien, ¿sabe lo que hizo en Lucas 4? Absolutamente nada. Lo citó perfectamente bien. ¿Escuchó lo que dije? Citó el Salmo 91, versos 11 y 12, perfectamente bien. Vuelvo a repetir, citó el Salmo al pie de la letra, Salmo 91, versos 11 y 12,
perfectamente bien. Y uno dice, ¿dónde está la tentación? Citó bien, aplicó mal. Hizo del cuidado y el amor de Dios un cuidado presuntuoso. Tírese del pináculo del templo, vienen los ángeles, lo sostienen, que es lo que dice el Salmo, y lo deja paradito ahí. Y todos los judíos, porque era el templo de Jerusalén, el pináculo del templo de Jerusalén, todos los judíos creerán. En 4 segundos de caída van a creer que usted es el Hijo de Dios. Y él dijo, buena idea, pero no tentarás al Señor tu Dios. Vete. Y uno dice, pero Satanás tergiversó. No tergiversó. Él citó perfectamente bien al pie de la letra. Aplicó mal. Cuidado, la hermenéutica nos ayuda a eso. Porque muchos van a citar bien. Yo acabo de citar bien. Ganada, amigo, por medio de las riquezas injustas. Estoy citando bien. El que no aborrece padre, madre, hijo no puede ser mi discípulo. Estoy citando perfectamente bien. Se lo puedo citar del griego si quiere. Y se lo voy a citar igual. La mujer se salvará engendrando hijos. Entonces usted dice, pero Ley, te estás torciendo. Estoy citando perfectamente bien. Se lo puedo decir en griego si quiere y lo mismo. Pero no estoy aplicando bien. Estoy citando bien, aplicando mal. El método correcto gramático histórico me lleva a que, escuche bien, que las reglas de la hermenéutica tienen que estar en la Biblia. A que el mejor intérprete, el mejor libro para interpretar la Biblia es la Biblia. Y que la Biblia se explica por sí misma. Tiene un poco de lógica, ¿no? Si tengo que traer un libro ajeno, escrito de un hombre, por más que sea muy bueno, para que trate de explicarme lo que yo no entiendo de lo que dice la Biblia, estamos, como decimos acá en Montevideo, en el horno. Un hombre te trata de explicar lo que dice la Biblia, y la Biblia no la puede explicar. No, la Biblia no la puede explicar. Y el hombre sí. No. Escuche. Y estas son las primeras 2 clases hermenéuticas. Gramático histórico indica que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia. Que la regla para determinar qué dice la Biblia es la propia Escritura. Y que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Y que todo lo que la Biblia dice lo tiene que decir la Biblia y no un libro. Por eso no solo en la hermenéutica, lo que vamos a ver son las reglas de la hermenéutica de la palabra de Dios. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy, poniendo énfasis en el método correcto, gramático, histórico. Se tiene que respetar las reglas, o la regla, ¿verdad?, de la Escritura es que la propia Escritura explica la propia Escritura. O sea que la Escritura determina, en definitiva, la Escritura, la Biblia, la Escritura determina la enseñanza que debe enseñar la Biblia. Por eso estudiamos el método correcto, que es gramático histórico. Se respeta la historia y se respeta la gramática. Que Dios le bendiga ricamente. Nos encontramos en la próxima clase. Mi nombre es Héctor Leites. Que Dios le bendiga. Nos vemos en la clase de hermenéutica. Que pase muy bien. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.